Bueno, creo que ya está. Les puse una versión más actualizada porque creo que en la anterior les había puesto la parte del ojo y de la cámara, pero no me acuerdo si ya se los había dejado en ubicuo, pero de todos modos ya la tienen ahorita ahí. Ok, pues vamos a ver esto de instrumentos ópticos. Eh, lo vamos a ver de manera sencilla, lo esencial de esto. Entonces vamos a empezar con la cámara. Todas estas pues, son aplicaciones de las lentes delgadas. ¿Ok? Entonces aquí tenemos como una sección transversal de la cámara, es como si la pudiéramos cortar y ver adentro. Las partes principales, pues es obviamente el donde está la lente, que es una lente convergente. Y luego tenemos esta parte de aquí que sería la apertura. Esto controla cuánta luz pasa. Este es el obturador. En inglés, todo está aquí en inglés, pero este es el obturador. Es el shutter, el obturador. Este controla el tiempo de exposición. O sea, eh, qué tan largo, qué tan corto está expuesto la parte acá donde se forma la imagen. Bueno, para empezar aquí, o sea, decimos que está enfocado cuando la imagen se forma justo en el lugar que graba la imagen. ¿Ok? Entonces, en las cámaras antiguas, que tal vez ustedes ya ni siquiera conocieron, pues esto, aquí había una película sensible a la luz, donde ahí quedaba registrada la imagen, y luego mediante procesos químicos, pues había que revelar esa película y luego imprimirla. Una vez que la revelaban, pues eso le llamaban el negativo, y luego había que imprimirla y ya quedaba la foto, la imagen final. ¿Okay? Esas pues prácticamente ya no existen, en vez de tener acá una película, ahora tenemos estas cosas que se llaman CCDs, que son Charge Couple Device, que es simplemente bueno, se llaman así como dispositivo de acoplamiento de carga, y básicamente pues es una placa electrónica que registra, eh, que es sensible a la luz también, registra la imagen y la digitaliza, la convierte en unos y ceros, que esos pues se guardan en la memoria de la cámara. ¿Okay? Así es como funciona actualmente. Todo esto de acá pues es lo mismo. Entonces aquí el punto es que donde se graba la imagen, pues es donde se tiene que formar la imagen por el lente de la cámara. Y entonces decimos que está enfocado, ¿no? Aquí está muy cortito, pero obviamente P es mucho más grande que Q. O sea, Q entonces pues es la distancia, como siempre, de la lente a donde se forma la imagen, y P pues, es la distancia del objeto a la lente. En todas las situaciones reales, pues P va a ser mucho más grande que Q. Y esto justo el obturador, entonces, es lo que controla cuánto tiempo está abierto aquí para que entre la luz en el lente. Y la apertura, pues es lo que controla la cantidad de luz que pasa por el lente. Pues digamos que estas dos cosas, el obturador y la apertura, pues tienen que ver con el tiempo de exposición y también con el tipo de imagen. Por ejemplo, estos son los tiempos de exposición comunes, están medidos en segundos. Los tiempos de exposición muy cortos, como estos de aquí, son adecuados para si quieren tomar imágenes de cosas que estén en movimiento. Pues necesitan un tiempo de exposición muy corto. Un tiempo de exposición más largo, como este de acá, pues es, si tienen condiciones de poca luz, entonces tiene que estar abierto más tiempo acá el obturador. Y así. ¿Okay? Digamos que este es el estándar.
tiempo de exposición de 1/60 de segundo. Y esos tiempos de exposición se combinan con lo que se conoce como el número f, que es simplemente la distancia focal dividida entre el diámetro del lente. Entonces, esta es la distancia focal, como siempre, y todo esto es algo que se denota así juntos, se le llama el número f, simplemente distancia focal entre diámetro. Y entonces aquí pues vemos que son inversamente proporcionales. Un mayor diámetro equivale a un número f menor y al revés, ¿no? Un diámetro menor equivale a un número f mayor. La notación común es así como una f con este guión. O sea, no quiere decir que esto está dividido, sino simplemente como se denota en fotografía. Y esta f de aquí no es exactamente la distancia focal, sino es todo este número f. Entonces, dependiendo del lente que tengan aquí, pues va a estar caracterizado por algunos de estos números f. En algunas cámaras, pues esto se puede ajustar. Se lo pueden cambiar acá. Y tienen distintos números f que están ahí. Tiene acá un indicador. Se le ajusta aquí. Y cambian estos, ¿no? Entonces, por ejemplo, un número f muy grande, como este de acá, o más bien, un número de f muy chico, implicaría tener un diámetro más grande, hay más, llega más luz, por lo tanto hay mayor intensidad, está más expuesto el lente, entonces conforme el número f es más chico, es más difícil fabricar los lentes para que no tengan aberraciones. Esto de aberración no lo vimos, pero lo podemos ver así rápido, simplemente que acuérdense que para todo esto de las lentes hemos utilizado la aproximación paraxial, pensando en rayos que están cerca, que hacen un ángulo pequeño con el eje principal. Eh, Dependiendo acá del tamaño del lente, pues puede suceder que rayos que lleguen de muy lejos no convergen a un solo punto. Y eso se le llama una aberración del lente. Aunque el lente sea convergente, si ya no estamos en esa aproximación paraxial, entonces no necesariamente los rayos van a converger en un punto, es un tipo de aberración. Otro tipo de aberración que tienen las lentes pues, es la aberración cromática, donde cada longitud de onda pues, tiene un foco distinto. Que, de hecho, pues eso sucede porque acuérdense que el, el índice de refracción pues, depende de la longitud de onda, pero en la aproximación paraxial, pues eso lo podemos despreciar. Entonces, digamos que para lentes que tienen este número f más pequeño, significa entonces que tienen un diámetro más grande, el lente está más expuesto a la luz y entonces más proclive a tener aberraciones, son más difíciles de fabricar y por lo tanto son más caros los números f más pequeños. Y digamos que un estándar creo que sería este de aquí, el f número F16, digamos, es el que tendrían las cámaras que tienen un solo lente fijo, ¿no? Que no se puede ajustar, como en los celulares, por ejemplo, que permite un rango de visión amplio, ¿no? Y en principio, pues pueden fotografiar objetos cercanos, lejanos, como sea, sin tener que estar ajustando estos. Bueno, pues, por ejemplo, si aquí hay 3 ejemplos con distintas distancias focales, lo que cambiaría el número f, suponiendo que tenemos el mismo diámetro. Entonces, por ejemplo, una distancia focal más pequeña nos da un ángulo de visión más grande, o ángulo de campo, creo que le llaman en fotógrafos, no cómo les no, campo de visión, ¿no? Les dicen en fotografía.
un campo de visión más amplia, pero entonces, por ejemplo, si quieren fotografiar un objeto lejano, o sea, el campo de visión es más amplio, este ángulo es más grande, pero este que sería el objeto que está más lejos, pues se ve más chiquito, ¿no? Y conforme ajustamos la distancia focal de la lente, entonces si nos vamos a una distancia focal más grande, el ángulo de visión es más pequeño, sería este segundo caso de acá. Y una distancia focal más grande aún, pues nos da un ángulo más pequeño, y entonces el objeto que está lejos, pues ya lo vemos más cerca, ¿no? Esto sería como un teleobjetivo, un zoom. Se puede hacer también con una combinación de lentes. Bueno, esto es lo importante de la cámara. Funciona entonces con una lente convergente, una combinación de lentes convergentes. Y la cámara pues está modelada como funciona el ojo, ¿no? A final de cuentas, es una forma más simple del funcionamiento del ojo. Aquí están todas las partes del ojo, bueno, al menos las partes importantes. Esta pues es la córnea, que sería como la parte, digamos, la parte externa de la lente del ojo, ¿no? En realidad, la lente pues, es la combinación de la córnea con todo esto, donde aquí esto es el cristalino. Bueno, en inglés se llama nada más lens, le dicen lente también, pero este es el cristalino. Y el humor acuoso, el humor vítreo, ¿no? Que pues, es una solución en la que está ahí el cristalino. Y el humor vítreo, pues es una especie de gelatina en la que está sumergido ahí. Entonces, en realidad, la lente del ojo, pues es todo esto, esa combinación de la córnea, cristalino, humor acuoso y humor vítreo. Pero en realidad, la mayoría de la refracción sucede acá en la córnea. ¿Okay? El humor acuoso, el cristalino y el humor vítreo tienen índices de refracción que son muy parecidos, entonces no hay mucha refracción de este lado. ¿Sí la hay? Pero la mayoría de la refracción sucede en la córnea. Aquí hay una ampliación del ojo, se ve aquí muy bien la curvatura de la lente de la córnea. Entonces, esto combinado, pues también es una lente convergente. El ojo funciona como una lente convergente. Y, por ejemplo, acá tenemos entonces la pupila, que es el punto negro que tenemos en medio del ojo. Esto sería como el equivalente a la apertura de la cámara, o más bien la apertura de la cámara es el equivalente de la pupila. Controla la cantidad de luz, ¿no? Si en condiciones de poca luz, la pupila se ensancha para permitir que entre más luz. En condiciones de mucha luz, pues la pupila se achica. Y o sea, la pupila entonces es este orificio en el iris, que es la parte coloreada del ojo. ¿Okay? Y tenemos también aquí el músculo ciliar. Este se encarga de comprimir al cristalino. A eso creo que le dicen acomodación o algo así. Según las condiciones, o sea, si el músculo ciliar comprime al cristalino, entonces cambia el radio de curvatura, lo que cambia el radio de curvatura de toda la lente del ojo. ¿Okay? Si lo comprime, el radio de curvatura sería menor. Es un radio de curvatura menor. Si el músculo ciliar está relajado, por ejemplo, cuando estamos viendo objetos distantes del infinito, este está relajado, el radio de curvatura es mayor para
ver objetos más cercanos, entonces el músculo ciliar tiene que comprimir aquí el cristalino y entonces podemos enfocar objetos más cercanos. Entonces esto, el músculo ciliar y la pupila, pues es lo que en la cámara equivaldría a la apertura y el obturador, o sea, esa combinación, más o menos. ¿Okay? No tanto porque en realidad el obturador, acuérdense, es lo que nos da el tiempo de exposición, cuánto tiempo está expuesta la lente a la luz. Si no lo cierro, aquí en realidad el obturador sería más bien los párpados, ¿no? Cuando parpadeamos o cerramos el ojo. Digamos que eso combinado con el músculo ciliar y la pupila, pues es lo que en la cámara equivaldría al obturador y la apertura. Y justo esto es lo que tiene que ver con lo que les decía la vez pasada de que el punto de visión, el punto cercano, que es en promedio unos 25 centímetros, se va haciendo más grande con la edad, ¿ok? Porque el cristalino pues nunca deja de crecer y el músculo ciliar pues va perdiendo fuerza para acomodarlo. Entonces, por ejemplo, para gente mayor es, es, no pueden enfocar bien con objetos cercanos, su punto cercano pues ya es mayor, justo porque ya el músculo ciliar se va deteriorando y ya no puede, ya no tiene la fuerza necesaria para comprimir al cristalino y cambiar su radio de curvatura. Bueno, y también depende de la condición del ojo de cada quien, ¿no? Pero digamos, un ojo normal, sin ninguna condición, en unos 20 años debe estar cerca a su punto cercano de los 25 centímetros, ¿no? ¿Sí? Para los niños creo que es un poco menos aún, por los 15 centímetros. A los 20 años debería estar en 25 centímetros y ese pues va aumentando conforme la edad, ¿no? A los 40 años creo que ya es más o menos el doble, unos 50 centímetros y así. Bueno, y, y el CCD de la cámara pues es el nervio óptico, ¿no? La imagen se forma aquí en la retina y más bien el CCD sería aquí la fovea donde están las células de bastones y conos, que es donde se registra la imagen, y ya el nervio óptico es el que la digitaliza y lo manda al cerebro. ¿Okay? Como esta es una lente convergente, entonces siempre crea aquí, en la retina siempre va a crear una imagen invertida, acuérdense. Y ya el cerebro es el que se encarga de voltearla, ¿no? Para que veamos todo bien. Bueno, igual que en la cámara, justo igual que en la cámara, siempre crea imágenes invertidas. Una vez que las digitalizan, las pueden ver aquí en la pantalla de la cámara, pues el procesador que tienen ahí se encarga de voltearlas para que las veamos derechas, digamos. Ok. Entonces, nuestro propio CCD, nuestro Charge Couple Device, son estas células que se conocen como bastones y conos. Los bastones son aquí estos que están en verde. Este color es artificial. Los conos son estos que están aquí en azul, ¿no? Yo no les veo mucha forma de cono, pero así se conocen. Bastones y conos. Los bastones son sensibles a la luz, pero no al color, a la longitud de onda. O sea, estos son los responsables de que podamos pues, percibir movimiento en condiciones de poca luz. No podemos ver bien en la oscuridad, pues podemos percibir movimiento y también son responsables de la visión periférica. Los conos, por otro lado, estos sí son sensibles a la longitud de onda y hay de tres tipos, dependiendo a qué tipo de longitud de onda son más sensibles. Acá están, son tres: rojo,
verde y azul. Entonces esto se conoce como RGB en inglés, de red, green y blue. Hay tres tipos de conos. Los R, pues, que son más sensibles a la longitud de onda del rojo. Los G, que son más sensibles a la longitud de onda del verde. Y los B, que son más sensibles a la longitud de onda del azul. Pues estos son los que nos permiten ver a color. La combinación de estos tres. Seguramente han escuchado esto de RGB. Por ejemplo, en una pantalla, los píxeles pues, sería el equivalente de estos conos, ¿no? En las pantallas o en los monitores, los píxeles usan este sistema de RGB justamente, ¿no? Bueno. Ahora, aunque es un sistema muy complejo, el ojo, pues, en general, no es perfecto visto como lente, ¿no? La mayoría de la gente tiene algún tipo de condición. Bueno, también hay muchos que no, no sé si la mayoría de la gente, pero sí hay mucha gente que tiene algún tipo de condición. Entonces, digamos que en cuanto a eso, pues no es una lente perfecta, pero el mecanismo en conjunto, pues sí es algo asombroso, pero vista como una lente, tiene varios defectos que son más o menos comunes, ¿no? Uno de los principales es este de hipermetropía, que eso es que no, se conoce como la dificultad para ver de cerca. O sea, la gente que tiene hipermetropía, su punto cercano está mucho más lejos del promedio. O sea, esto es parecido a lo que pasa con la edad también. No me acuerdo cómo le llaman al otro, creo que es presbopía o algo así, a la condición que les decía de que el músculo ciliar ya no puede comprimir el cristalino y va cambiando el punto cercano con la edad, ¿no? Bueno, la hipermetropía pues, es independiente de la edad, es una condición del ojo. Aquí lo que pasa es que hay una discrepancia entre el tamaño del ojo y la lente. O sea, por lo general lo que sucede es que el ojo es más chico de lo que tendría que ser, o lo que es menos frecuente es que el radio de curvatura sea menor de lo que tendría que ser, o una combinación de las dos cosas, ¿no? Pero el punto aquí es que entonces si este es más chico de lo que tendría que ser, la imagen se forma por atrás de la retina, lo que produce una imagen borrosa, ¿ok? Para objetos que están cercanos. A lo mejor se puede ver bien de lejos, pero tienen dificultad para ver de cerca, ¿no? Entonces se le llama hipermetropía y es justo por eso, ¿no? Porque la distancia es menor, el tamaño del ojo es menor del que tendría que ser y la imagen entonces se forma por atrás de la retina donde se tendría que formar, se ve borroso. Se corrige fácilmente poniendo una lente convergente. La gente que tiene hipermetropía, sus lentes son de tipo convergente, de manera que entonces el objeto, ya con esta lente convergente, lo que hace justo es mover acá el punto donde convergen los rayos y ya enfoca en la retina. Y la otra condición muy común es, que es como lo opuesto de esto, es la miopía. Y que aquí es al revés, ¿no? Aquí es una dificultad para ver de lejos. A lo mejor pueden ver de cerca sin problemas, pero para enfocar objetos distantes, o sea que le llamamos objetos en el infinito, eh, ya no, ya no los pueden enfocar, ¿no? Y aquí lo que sucede, también es igual una discrepancia entre el tamaño del ojo y la lente, pero aquí es al revés. Aquí lo que sucede es que el ojo es más grande de lo que tendría que ser, o el radio de curvatura del cristalino es más grande también de lo que tendría que ser, ¿no? O una combinación de las dos cosas. Entonces, si pasa eso, lo que sucede es que la imagen se forma por delante de la retina, lo que también pues crea una imagen borrosa.
Y esto también se arregla fácilmente, en este caso utilizando una lente divergente. Para la hipermetropía, para ver de cerca, se utiliza una lente convergente. Para la miopía, para poder ver bien de lejos, se utiliza una lente divergente. De manera que entonces aquí los rayos divergen, luego ya pasan por la lente del ojo y convergen finalmente en la retina, donde tienen que converger. ¿Okay? Y pues puede suceder que tengan una condición en un ojo y otra condición en otro, ¿no? Ah, yo tengo justamente ese caso. Extrañamente, en un ojo tengo un poco de hipermetropía y en el otro ojo tengo un poco de miopía. Y durante muchos años, pues ni siquiera sabía que necesitaba lentes, porque en la combinación de los dos ojos con la visión periférica, pues como que se cancelaba un defecto con el otro, ¿no? Con un ojo veía bien de lejos, pero no muy bien de cerca, y con el otro al revés, veía bien de cerca, pero no muy bien de lejos. Entonces, pues nunca, me, durante muchos años no usé lentes porque ni siquiera sabía que tenía eso, casi por casualidad hasta hace poco que me fui a hacer un examen de la vista, me dijeron que tenía justo un poco de hipermetropía, un poco de miopía, ¿no? Bueno, pues digamos que esas son las dos condiciones más comunes. Y eh, los optometristas y los oftalmólogos miden la potencia de los lentes, de los anteojos que utilizamos. De esta forma le llaman dioptrías y es simplemente el inverso de la distancia focal medida en metros. Eso es lo que le llaman las dioptrías. Pues, por ejemplo, si tuvieran si el lente tiene una distancia focal de 20 centímetros, entonces el inverso sería 1 entre 20 centímetros. Y si esto lo convertimos a metros, pues nos quedaría 100 entre 20, nos quedaría una dioptría de 5, ¿no? Sí. 5 dioptrías, ¿ok? Y si ustedes usan lentes, pues deben de saber cuántas dioptrías tienen. Por lo general también se es distinta para cada ojo, ¿no? O sea, cada lente va a tener un número distinto de dioptrías. Sí, luego yo creo que también cambia si usas lentes de contacto a lentes termos. Sí, podría ser también el caso, ¿no? Por la distancia, digamos. Podría Sí ser, cambia, podría sí ser el cambia caso por la distancia que haya lente. que haya lente, así es. Pero Sí. digamos que en un lente común que no sea de contacto, eh, entonces podrían checar cuáles son las dioptrías que tienen, ¿no? Y aquí sí se acostumbra a ponerles el signo dependiendo del tipo de lente, ¿no? O sea, esto es para una lente convergente, que sería para corregir la hipermetropía. Si fuera negativo, pues significa que es una lente divergente, que es para corregir la miopía, ¿no? Bueno, entonces si saben el número de dioptrías que necesitan, pues pueden saber también cuál es la distancia focal de los lentes que utilizan, ¿no? Simplemente lo despejan de aquí y ya sabrían cuál es la distancia focal, ¿no? Y bueno, según lo que tengan o según el signo que tengan aquí, también ya saben entonces qué tipo de lentes es, ¿no? Si es positivo, convergente o negativo, divergente. Ok, estas digamos que son las condiciones más comunes, hay muchas más, pero esto es lo más común. Vámonos a los demás. Eh, la lupa, esta también es una lente convergente. Acá está.
Y esta sí, bueno, vamos aquí a calcular bien cómo, de qué parámetros depende la lupa. Por ejemplo, acá digamos que aquí pues no tenemos ninguna lente, ¿no? Entre el ojo y el objeto. El tamaño de la imagen que se forme acá en la retina, pues va a depender del ángulo subtendido entre el eje principal y el objeto, ¿no? Como siempre. Va a depender acá de este ángulo. Esto pues es, como siempre, la distancia al objeto. Bueno. Si ponemos una lente frente al ojo, entre el ojo y el objeto, entonces ahora esta distancia, este ángulo subtendido, pues va a ser este de aquí, ¿no? Que es este mismo de acá. ¿Sí? Porque entonces aquí está el lente, aquí está el objeto, y entonces este sería el ángulo con la lente en medio, ¿no? Ese es el ángulo de el ángulo subtendido entre el objeto y el ojo cuando está presente la lente, ¿no? Acá está más para ejemplificarlo sin lente alguna, pero en realidad es esta teta la vamos a tomar como el ángulo subtendido entre el objeto y el ojo cuando está la lente ahí en medio. ¿Okay? Entonces, aunque tiene la misma teta, la misma letra, en realidad estamos tomando en cuenta cuando ya está ahí la lente. Y aparte podemos tomar un ángulo de referencia cuando el objeto está justo en el punto cercano. Entonces, que en promedio son los 25 centímetros. Si ponemos al objeto en el punto cercano, acá está, pues al ángulo que tengamos con respecto al eje principal para esta distancia P del punto cercano de 25 centímetros, a este ángulo le vamos a llamar teta cero, más para distinguirlo. Y entonces podemos definir una magnificación angular como el cociente del ángulo subtendido cuando está presente la lente a el ángulo cuando no tenemos lente alguna, pero el objeto está en el punto cercano. Y es esto que está aquí. ¿Okay? Hasta le puse una M minúscula, nada más para distinguirla de la magnificación lateral. Entonces, a esto le vamos a llamar magnificación angular. Bueno, y creo que por eso también a la lateral se le llama así para distinguirla del angular, ¿no? Y lo definimos de esta forma, ¿no? El ángulo subtendido por el objeto cuando, al ojo, por supuesto, cuando está la lente presente, entre el ángulo que tendríamos sin lente alguna, pero si el objeto está en el punto cercano. Ok. Entonces, con lo que ya sabemos de las lentes, podemos aplicar esto aquí rápido. Sí, vamos a suponer que estamos en este caso, entonces acá tenemos al objeto, tenemos acá la lente, tiene su foco, su distancia focal, la que sea. Y justo lo que queremos aquí es que la imagen, vamos a formarla acá en el punto cercano, ¿no? De 25 centímetros. ¿Okay? Digamos que ese es el objetivo de la lupa, ¿no? Si no podemos enfocar bien de cerca, esto a final de cuentas nos sirve como una corrección, así como el tipo de la hipermetropía. Entonces, el objetivo es que la imagen se cree en el punto cercano. Vamos a ponerlo así. Entonces, acá está la imagen, que está a 25 centímetros. Y entonces está atrás de la lente, entonces es virtual. Le ponemos negativo aquí, ¿no? 1 entre P más 1 entre Q. Entonces Q vale menos 25 centímetros. ¿Ok? Y pues simplemente utilizamos tenemos la ecuación de siempre, 1 entre P más 1 entre Q
igual a 1 entre F. De esta ecuación despejamos P. Entonces de aquí simplemente ponen, lo voy a poner aquí, 1 entre P, pues es igual a 1 entre F, más 1 entre 25. Hacen esa fracción, queda así. Y esta nada más la invertimos y es esta, ¿no? Entonces esto sería P. Y utilizamos las aproximaciones de siempre de ángulos pequeños. Entonces fíjense acá, las tangentes las vamos a aproximar al puro ángulo. Acuérdense que el seno se aproxima al puro ángulo, el coseno se aproxima a 1, entonces la tangente se aproxima al ángulo. La tangente esta de teta 0, pues es teta 0 y la tangente de teta es teta. Teta 0 de aquí de esta figura, pues es simplemente, bueno, la tangente es el cateto opuesto entre la adyacente, h entre 25. Esto lo aproximamos como el puro ángulo. Y el otro acá para teta sería es este ángulo el que nos interesa, pero es este mismo ángulo de acá. Son ángulos opuestos. Y para este ángulo de acá, pues nos basta con este triangulito que tenemos aquí. Pues tendríamos cateto opuesto es h y el adyacente es p. La tangente de teta la aproximamos como h entre p. Y a esto le vamos a llamar la magnificación angular máxima. ¿Okay? Disculpa, doctor, Sí. ¿cuál es la magnificación angular máxima? Ya me confundí. ¿La fórmula que escribimos o cuál? No, la magnificación angular, la definición es esta. ¿Okay? Y, Ok. y vamos a llamarle máxima justo cuando la imagen está acá en el punto cercano. ¿Okay? Entonces, déjenme ponerlo por aquí. Esto significa, esto es esta condición de aquí, cuando la imagen esté en el punto cercano, ¿no? Eso es lo que le estoy llamando la magnificación angular máxima. ¿Qué es esto que está aquí en el dibujo, no? Que la imagen está en el punto cercano de 25 centímetros. ¿Ok? Bueno. Entonces teníamos estas aproximaciones. Simplemente las sustituimos aquí en la definición de magnificación angular. Y vamos a tener esta magnificación angular máxima cuando pasa eso que la imagen está en el punto cercano. Ponemos h entre p, h entre 25, se cancelan las h's. Y esto pues nos queda al revés, 25 entre p. Esa sería la magnificación angular máxima. Y ya teníamos acá que p es esta expresión en términos de la distancia focal. Pues aquí simplemente sustituimos esa p. Es esto que está aquí. Y luego pues, ya más es simplificar esto, ¿no? Esto dividido entre lo otro lo podemos poner como 25 más f entre 25f. Ok. Creo que está mal escrito aquí, ¿no? Bueno, estoy 25 es este de aquí. Y la p es todo esto, o sea, es esto dividido entre esto.
Entonces nos queda así. Este lo simplificamos, entonces con esto nos da 1 y nos queda nada más 25 entre F, ¿no? Entonces va a ser la magnificación angular máxima. Y en principio podríamos pues ver bien para cualquier objeto que esté entre el punto cercano y el infinito, ¿no? ¿Sí? Ahora el ojo pues va a estar más relajado cuando la imagen esté en el infinito. Y entonces también podemos definir una magnificación angular mínima si la imagen la mandamos al infinito, que ya no está en el punto cercano, sino en el infinito. Y entonces, ¿qué cambia aquí? Para que la imagen esté en el infinito, entonces acá el objeto pues va a tener que estar en el punto focal de la lente, ¿no? Lo movemos acá al punto focal y la imagen pues la mandamos a infinito. Este ángulo pues sigue siendo el mismo porque está definido acá en términos del punto cercano. Nada más lo que cambiamos aquí es que entonces ya no vamos a tener h entre p, sino h entre f, ¿no? O sea, p ahora va a ser justo la distancia focal porque el objeto lo movimos acá al foco para que la imagen se vaya al infinito. Pues lo único que cambiamos es aquí esta aproximación de h entre p, ahora va a ser h entre f. Entonces tenemos lo sustituimos acá, tenemos h entre f entre h entre p, y entonces nos queda esto simplemente 25 entre f, ¿no? Perdón, es h entre f entre h entre 25. Voy a poner acá mejor. M mínimo va a ser h entre f entre h entre 25, lo que es lo mismo 25 entre h. Entonces ya nos queda así. Cancelamos nos queda 25 entre f, ¿no? ¿Sí? Esta entonces es la magnificación angular mínima, o sea, digamos que hasta acá estamos en el máximo. Acá en el mínimo, creo que es donde el ojo ve de manera más relajada, ¿no? Para la magnificación angular mínima. Bueno. Y ya. Bueno, de acá me faltó, aquí está calculado con este. Nos queda 25 entre f y f entre f. Bueno, es esto que ya está aquí, ¿no? Es esto que está aquí, entonces, para la magnificación angular máxima. Bueno. Pues todo depende pues, de la distancia focal de la lupa, ¿no? Lo más que se puede tener es como de una magnificación de unas 4 veces el tamaño del objeto con una sola lente, ¿no? Podemos tener combinaciones de lentes que nos darían magnificaciones mayores con una sola lente, más o menos anda o más de 4, como en unos 20, creo. Mm, 4 con una sola lente y 20 con una combinación de lentes, o algo así. Sí, así es. Con una sola lente se pueden obtener hasta magnificaciones de 4, o sea, una lupa puede magnificar hasta 4 veces el tamaño del objeto. Y si ponemos una lupa que tenga una combinación de lentes, entonces podrían obtener magnificaciones de unas 20 veces el tamaño del objeto. Ok. Y si queremos más magnificación, pues entonces entramos justo a lo que es el microscopio, ¿no?
que a final de cuentas es una combinación de una lupa con otra lente. Básicamente eso es un microscopio. ¿Okay? ¿Cuál sería la lupa? Esta lente de acá que le llamamos el ocular, o eyepiece en inglés. Y este es el objetivo, ¿no? Entonces, un microscopio es simplemente dos lentes convergentes. Una se le llama el objetivo, tiene su distancia focal, vamos a llamarla F0, que debe de ser pequeñita, menor a 1 centímetro, por lo general. Voy a ponerle 1 centímetro. La distancia focal de la lente objetivo. Están separadas una distancia L. Y acá tenemos la lente ocular, que esta es la que funciona como lupa. ¿Sí? El objetivo entonces crea una imagen real e invertida. Y esta es la que utiliza el ocular como objeto para crear esta imagen de acá, ¿no? ¿Sí? ¿Qué características tiene entonces esto? Bueno, estamos primero que el objeto se coloca por afuera o justo donde está el foco de la lente objetivo. ¿Sí? Está muy cerquita de donde está el foco del objetivo, ahí donde está el objeto. Y crea la imagen de manera que esté también muy cerca o justo donde está el foco de la lente del ocular. Pues digamos que eso es lo importante. ¿Mm? O sea, el objeto está muy cerca del foco del objetivo y la imagen debe de quedar entonces cerca también del foco del ocular o justo donde está el foco del ocular. Y el ocular por lo general tiene una distancia focal de unos cuantos centímetros. O sea, este entonces es de una distancia focal de menos de 1 centímetro y esta puede ser, esta distancia focal puede ser de algunos centímetros. La magnificación lateral entonces del objetivo es menos Q entre P. Sería aquí menos Q1 entre P1. Entonces tomamos esta primera lente del objetivo para la imagen que crea. Su magnificación lateral pues es menos Q1 entre P1. Y esta la aproximamos Q1, la aproximamos justo como L. Pues aquí la diferencia es pequeña. Esta la tomamos como L. Q1 lo ponemos aproximadamente L. Y P1 lo aproximamos a la distancia focal del objetivo. Aquí suponemos que esta distancia también es muy pequeñita, ponemos el objeto muy cerca de donde está el foco del objetivo. Entonces esta sería P1. La aproximamos a la distancia focal del objetivo. Aquí. Esa sería la magnificación lateral que crea la lente objetivo. Y entonces el ocular actúa como una lupa. Aquí utilizamos lo que teníamos de el resultado anterior, la magnificación angular de el ocular, queremos que sea como esta de aquí. Esta que les había puesto acá. 25 entre F. Para cuando la imagen se crea en infinito, ¿no? Que sería justo el caso si la imagen creada por la lente objetivo está justamente en el foco del ocular, ¿no? Entonces, este sería para acá. Utilizamos esta aproximación.
no necesariamente tiene que estar exactamente en el foco, entonces por eso aquí esto es aproximado. Si está justo en el foco del ocular, entonces esto sería exacto. Esta sería la magnificación angular del ocular que funciona como una lupa. Y la magnificación compuesta, entonces, es simplemente la multiplicación de los dos. Multiplicamos estos dos y nos queda así, ¿no? Entonces, estos son los parámetros de los que depende la magnificación de un microscopio. Por lo general, se pueden cambiar los objetivos, ¿no? Los microscopios tienen una torreta donde estos se pueden cambiar, ¿no? ¿Sí? Con distintas distancias focales. Entonces, esta sería aquí donde está la lente objetivo y acá está el ocular. Aquí no están en una línea recta. Hay microscopios que sí son así rectos, ¿no? Entonces aquí seguramente pues, tiene un espejo para que los rayos que llegan de aquí pues se vayan para acá, ¿no? Pero no importa, eso sigue siendo lo que llamamos la distancia L. Si eso estuviera completamente recto, como en algunos microscopios, pues ya. Bueno. Y estos son los valores que pueden encontrar en los que reportan los fabricantes de los microscopios, ¿no? La magnificación lateral y la angular. Por lo general, el signo menos ese lo quitan. O sea, este signo menos simplemente nos dice que la imagen es invertida, acuérdense. La imagen final sigue siendo invertida. Entonces, en las especificaciones de los microscopios, por lo general le quitan este signo menos, le soportan este valor y este valor. Por ejemplo, si quieren tomar una fotografía de lo que están viendo en el microscopio, entonces lo que hacen es quitar el ocular y fotografían directamente la imagen creada por el objetivo, que es una imagen real. Entonces, para tomar una fotografía microscópica, lo que importaría es esta parte, ¿no? La magnificación lateral del objetivo. Para ver combinado pues con la resolución que tengan de la cámara, ¿no? Pero entonces ahí ya quitaríamos el ocular y aquí es donde pondríamos la cámara, ¿no? Entonces esta parte sería la importante. Bueno, y la combinación de las dos pues es lo que nos da la magnificación total. Ok. Hay distintas formas, ¿no? Mientras más chico sea la distancia focal del objetivo, pues más grande va a ser la magnificación. Por eso esta es menor a 1 centímetro y así, ¿no? Ok, creo que esto es todo lo importante del microscopio. Ah, bueno, ¿y qué objetos tan chicos podemos ver con el microscopio? ¿Cuáles son los menores objetos que podríamos ver? Pues como es un microscopio óptico, pues este es un microscopio óptico que funciona con la luz justamente. Pues acá está recibiendo esta luz. Entonces, ¿qué tan pequeños? ¿Cuáles son los objetos más pequeños que podríamos ver con este tipo de microscopio? Pues aquellos cuyo tamaño sea del orden de la longitud de onda de la luz que tengamos aquí. Si el objeto es menor a la longitud de onda de la luz, pues ya no lo podemos ver, ¿no? Con este tipo de microscopio, obviamente. Entonces, digamos que está con un microscopio ocular, pues lo más chico que pueden ver es lo que esté en el rango de la longitud de onda de la luz visible, en cuanto a tamaño, que sirve muy bien para bacterias y virus y demás, pero por ejemplo para ver a nivel atómico, pues ya no nos sirve uno de esos, ¿no? Tendríamos que utilizar otro tipo de microscopio que vamos a ver.
pero que ya no funciona así de esta forma, ¿no? Bueno. Y finalmente, pues tenemos estos, los telescopios, que es como muy parecido al microscopio. Al menos esta parte que es el telescopio refractor. Ahí está. Funciona también con una combinación de dos lentes. El telescopio refractor. Es igual una combinación de una lente objetivo y el ocular. Acá pues el objeto está en el infinito, ¿no? Este ángulo, el θ 0, entonces es el ángulo que hace el objeto que está en el infinito de acuerdo con la lente objetivo que está ahí. Sería este θ 0. Y aquí entonces lo que queremos es que la imagen creada por el objetivo, que sería esta H', esté en el punto focal de la lente ocular. Muy parecido al microscopio, solo que aquí el objeto está en infinito, ¿no? El que estamos viendo. Entonces tenemos este ángulo definido así de esta forma. O sea, θ 0 sería el ángulo de subtendido por el objeto y la lente objetivo. Y θ pues es el ángulo subtendido por la imagen final con el ojo y con la lente ocular ahí en medio, ¿no? Como antes. Entonces este también es como sirve la función de la lupa a final de cuentas. Este solito. Bueno, pues podemos hacer las mismas aproximaciones de antes. Tenemos acá las aproximaciones para θ 0 y θ. θ 0 entonces lo podemos aproximar como H' entre la distancia focal de la lente objetivo. Sería esta entre esta, ¿no? O sea, estoy aproximando este ángulo. Como la tangente de este ángulo la aproximamos con este ángulo. Y si nos fijamos en este triángulo de aquí, en ese triángulo, entonces la tangente de ese ángulo θ 0 pues va a ser H', el cateto opuesto entre el adyacente. Y el adyacente lo aproximamos como F0. La distancia focal del lente objetivo, pues acá está. Y este ángulo θ lo aproximamos también como H' entre la distancia focal de la lente ocular. ¿Ok? Esta de acá. Entonces es esto que está aquí. Calculamos la magnificación angular, θ entre θ 0, nada más dividimos este entre este, y nos da esto, ¿no? Las distancias para el telescopio refractor, entonces la magnificación angular depende del cociente de las distancias focales de cada objetivo, ¿no? Aquí entonces, si el ocular tiene una distancia focal menor, la magnificación angular va a ser mayor. Okay. Entonces, estos son los parámetros importantes. Y por lo general lo que queremos es que justo la imagen formada por el objetivo esté justo en el foco del ocular, así como en el microscopio. O sea, puede pasar que esté un poco separado del foco del ocular, pero lo que se quisiera es que estuviera justo aquí, en donde está el foco del ocular. ¿Sí?
Y entonces la separación entre los dos lentes sería la suma de las distancias focales. O sea, lo que es la L en el microscopio sería aquí F0 más F. Entonces, ¿cuánto valgan estas cosas? ¿Cuánto valgan las distancias focales? También les dice de qué tamaño va a ser el microscopio, ¿no? O sea, qué tan largo va a ser el telescopio, perdón. Qué tan largo va a ser. Bueno. Y el último tipo es bueno, esta es una imagen, una foto de un telescopio refractor. Creo que es de ese tipo. El más sencillo es un telescopio reflector que se funciona nada más con una lente y un espejo, ¿no? Esto también se conoce como, no, el anterior, el refractor, creo que es el newtoniano, y este es el reflector. Este es más sencillo aquí en el telescopio reflector, lo que importa más es el espejo que se utiliza acá, un espejo parabólico. Que construir un espejo parabólico que esté bien pulido y no tenga aberraciones y demás, pues es difícil, entonces estos son caros, por lo general son más caros que los reflectores, por la dificultad que lleva a construir este espejo parabólico, ¿no? Pero la idea pues es simplemente llega acá los rayos de luz del objeto que están en el infinito, tenemos aquí este objeto parabólico, los recogemos, este simplemente es un espejo que los desvía acá al ocular, ¿okay? Que también funciona aquí como una lupa sencilla. Lo importante aquí es el espejo parabólico, como el del Hubble, por ejemplo, el del telescopio espacial, es un espejo parabólico pues muy grande, no sé, no me acuerdo de cuánto tiene de radio, pero su construcción pues fue difícil y llevó mucho dinero. Ok, entonces estos son los instrumentos ópticos importantes. De los telescopios, pues no los vamos a usar más. Después vamos a regresar a ver otros tipos de microscopios, o mejor dicho, cómo ver objetos que son menores a la longitud de onda de la luz visible. Eso lo vamos a ver las siguientes semanas, pero para eso ya no vamos a utilizar esta aproximación de óptica geométrica, sino que nos vamos a regresar a la descripción de la luz como una onda. ¿Okay? Bueno. Entonces vamos a ponerlo aquí.